Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Despierta Quintana Roo. Estas son las noticias para este día. Gran cantidad de bañistas acuden este día de asueto a las playas de Cancún y Playa del Carmen. Aumento de negocios informales en Chetumal, mientras cientos de licencias de funcionamiento no han sido recogidas. Levantan investigación en la zona sur para hallar al culpable de los múltiples incendios en aquella parte del estado. Con esto y más, comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Quintana Roo, segunda emisión. Los saluda con mucho gusto Yoshimar Mendoza y el maestro Eduardo Sados. Maestro, bienvenido. Gracias, buenos días, buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Despierta TV. Así es, pues estamos aquí en esta segunda emisión, 16 de septiembre, luego del ya mencionado grito de la independencia de México. Y bueno, si se pregunta por qué no se encuentra en estos momentos con nosotros Gaby Maruri, bueno, pues se encuentra tomando unos pequeños días para recuperarse de una situación personal, nada que lamentar, una situación ahí de la piel, ¿no? Pero bueno, pues queremos que se recupere de salud para que esté lista para el próximo lunes. Y bueno, es un placer siempre tenerlo aquí en el noticiario. Al contrario, el placer es mío y el honor es mío. Gracias, Yoshimar. Maestro, pues platicábamos en la mañana de las diversas situaciones que se habían registrado durante las últimas horas, sobre todo en el ámbito nacional. No platicamos, fíjese, me quedé con esa espinita, sobre el tema de la famosa rifa del avión presidencial, que prácticamente se llevó a cabo estos días, o ayer más bien, en donde, bueno, después de una gran polémica y esos cachitos que todavía la gente estuvo comprándolos ahí, digamos, a las afueras de las instalaciones de la Lotería Nacional, y al final pues fue una rifa donde no se rifaba un avión, donde prácticamente más de la mitad de los boletos los tenía el gobierno, y que bueno, al final el dinero pues se fue repartiendo a diferentes hospitales o centros médicos o clínicas del país. Sí, aquí el tema fue que primero, bueno, es una rifa, parece y todo apunta a que no se juntó el dinero para poder sacar ganancia de esos premios, y bueno, entonces ahora ya estamos en una situación de que hay que pagar un premio y no se alcanzó a juntar el dinero para el premio, y obviamente no se juntó dinero para poder pagar supuestamente el avión. Entonces, aquí el otro tema, y que nadie lo ha tocado o pocas personas lo han tocado, es ¿de dónde sacas dinero para pagar boletos y luego regalar los boletos? Ese es el tema. O sea, se supone que hay un principio en la administración pública, que es el principio de legalidad. Tú no puedes hacer algo que no esté fundado en una norma jurídica. Entonces, ¿cómo justificar que sacas dinero para una rifa si no hay el fundamento jurídico? Yo no sé, a lo mejor soy un ignorante en materia de derecho, pero yo no sé en qué norma pueda decir que el Estado o la administración pública federal pueda gastar dinero en comprar boletos para una rifa. Sí, porque la idea era que los ciudadanos compraran todos los boletos, pero al final el gobierno terminó comprando, si no estoy mal, el 70%, ¿no?, de estos boletos, porque no se vendieron. Entonces, si el dinero que se iba a recaudar pues lo termina poniendo el gobierno, entonces está muy extraño. La verdad es que da mucho que desear. Justamente estamos viendo pues esta... Esa es otra ocurrencia que estamos viendo ahí, caray, en el canal, a los niños gritones de la lotería vestidos nunca con su uniforme oficial, ahora están así en una mezcla entre guayabera, muy estilo de el presidente. Yo no sé si esa fue la intención, las niñas también. Pareciera, Sí, entonces esa parte pues no, perdón, pero no entendí. Pues ahí está la situación, ya hablaremos más adelante también de este tema. Por lo pronto vámonos ahora sí al tema local, a lo que le interesa a mucha gente, a lo que viene, que es el tema de las playas. Y es que allá en Solidaridad pues muchos bañistas están llegando, pero no todos están respetando los protocolos. Y con toda la información, vámonos con Pedro García. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Yoshimar? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte desde Playa del Carmen, a ti y a todo tu auditorio. En efecto, pues de acuerdo con el director operativo de Protección Civil en Solidaridad, Emanuel Gerin, son miles de bañistas los que cada día han estado arribando a las playas en primer lugar, pero como recordamos las primeras tres que se abrieron en el programa piloto que empezó el 20 de agosto, que son Punta Esmeralda, Izcalacoco y la playa de la calle 88. Y también nos está comentando que los arenales recién abiertos en la zona centro con color amarillo en el semáforo de contagio del gobierno del estado.
Según nos está informando Yoshimar, el funcionario, son un aproximado de 4,000 bañistas los que diario están arribando a los diferentes arenales abiertos ahora en Playa del Carmen. Incluso, dice, hay horas pico en donde esta afluencia puede repuntar aún más. Sin embargo, pues aquí hay un problema al preguntarle si los bañistas están respetando los protocolos justamente que indican las autoridades, Yoshimar, para evitar la propagación del contagio de COVID-19. Nos está informando que son solamente el 50% más o menos, es decir, la mitad de las personas que están llegando a las playas están respetando esos protocolos de prevención y de higiene que recomiendan las autoridades para evitar el contagio de COVID-19. También nos está informando que son pues dos arenales, las zonas que están repuntando ahorita en la afluencia de bañistas, Yoshimar. En primer lugar, como habíamos comentado, pues preferido por la localía, sobre todo, en primer lugar, ubicado en las entrañas de la colonia Luis Donaldo Colosio, está Punta Esmeralda, y en segundo lugar, las playas ahora recién abiertas de la colonia Centro, entre ellas Playa Mamitas, Playa Fundadores, El Recodo y también Shangri-La. En este sentido nos está diciendo que pues sí se ha notado el incremento de la afluencia de bañistas, y bueno, también evidentemente esto ha sido una situación positiva, Yoshimar, porque también se ha visto incrementada la economía costeña, de la cual dependen pues cientos y cientos de familias aquí en la Riviera Maya. Hasta aquí mi información. Sí, pues lo decíamos, ¿no? Que iba a incrementarse la visita de los bañistas, y bueno, pues ahí lo mencionan las autoridades, alrededor de 4,000 personas prácticamente diario en las diferentes playas de este destino. La pregunta que te quería hacer, Pedro, ¿continúa el porcentaje restringido en playa para justamente acceder o ya es a libre ingreso? No, todavía hay el control, justamente están ubicados los distintos filtros en los principales accesos, Yoshimar, de los arenales de Playa del Carmen, donde las autoridades de Sofemat y también así de la Secretaría de Salud están revisando que las personas lleguen al menos con el cubrebocas, revisarles la temperatura y recibirlos con el gel antibacterial. Te comento que también eso hay que recordárselo a las personas que quieran venir a Playa del Carmen, pues a pasar ahorita esta semana de festejos patrios, Yoshimar, con una playa limpia completamente de sargazo y con un clima inigualable. Pues las autoridades están recomendando que no entren con bebidas alcohólicas a los arenales. Hay un filtro de revisión en algunos de los accesos, así que pues se está pidiendo que lleguen solamente con un refrigerio ligero, agua, algún tipo de fruta, algo que no ocasione mucha basura, y en caso de que tengan que sacar algún desecho, pues hacerse responsables de ello para depositarlos en los lugares correspondientes. Estas son las indicaciones de las autoridades, Yoshimar, hasta el momento. Carlos Blanco, afortunadamente, en los arenales de Playa del Carmen. Afortunadamente, y bueno, es un tema, Pedro, pues de ambos, ¿no? Tanto de las autoridades, que por supuesto tienen ahí puesto el control o el punto, digamos, de acceso, como los bañistas que llegan, y que pues hay que respetar justamente estas medidas, porque al final pues son para sí permitir que puedan disfrutar, maestro, de estos arenales, pero de una manera responsable y que no se vaya a disparar de repente el tema de los contagios. Como dice acertadamente Pedro García, es un tema que preocupa a todos, porque lo que decíamos en la mañana, si hay una recaída, el impacto en el turismo va a ser muy elevado, porque muchos países van a reaccionar y pueden decir que ya no puedan venir a México. Es un tema que hay que cuidar todos, no nada más las autoridades. Te agradecemos, Pedro. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Así es, pues es un tema que debe preocupar a todos. Eso, por supuesto, hablando en Playa del Carmen, hay que recordar, maestro, que primero se hizo un programa piloto en donde se abrieron 3 playas ubicadas lejos del centro para ver de qué manera reaccionaba la ciudadanía, y reaccionó de buena manera. Ahora ya con el color amarillo, pues todas las demás playas se han abierto, y por supuesto que la gente se multiplica o se triplica, y hay que tener un control y hay que respetar las medidas justamente por lo que usted menciona. Sí, y sobre todo yo creo que aquí la responsabilidad tanto de las personas de Playa del Carmen como desde luego las autoridades deben de tener plena conciencia de que una patinada, un error,
un paso falso. Y no nada más se van a llevar a Playa del Carmen, se van a llevar al destino turístico completo. Y eso sucede en Playa del Carmen, pero en Cancún la situación pues es más o menos similar, al menos en los números. Y justamente vámonos con Juan Morales para que nos platique cómo se ha dado este día de asueto aquí en las playas de Benito Juárez. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Sí, efectivamente, las playas de Cancún han recibido hasta el momento a más de 3,000 bañistas durante este día de asueto. Antonio Liberador, director de Protección Civil Municipal, no descartó que el día termine con una visita a las 7 playas que están ya con acceso al público de más de 4,000 personas. Las playas que más visitantes han registrado en este día de asueto son Delfines, Gaviota, El Niño y Tortuga. Recordemos que estos lugares públicos están abiertos hasta las 5 de la tarde, entonces todavía queda algunas horas para poder ir a disfrutar. Asimismo, se mantienen las mismas medidas de restricción que se han establecido, como el no concentrarse en grupos mayores de 5 personas, arribar a las playas, a los accesos a las playas con cubrebocas, y no consumir bebidas alcohólicas dentro de las playas, entre otras medidas. Hasta aquí la información. Pues sí, muchas gracias, Juan Morales, y sobre todo lo que comentábamos, es muy importante considerar en este momento que cualquier decisión que se tome y que pueda tener repercusiones en las cifras de la pandemia puede ser en favor o en perjuicio, no solamente de Cancún, de todo el estado, incluso de todo el país, porque puede provocar una reacción de parte de gobiernos de otros países. Así que no es nada más una responsabilidad del gobierno, también todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de conservar esa sana distancia y cuidarnos en ese extremo. Sí, de hecho, las autoridades han insistido en cada momento que pueden con este mensaje, ¿no? Que sobre todo porque estamos con pinzas sosteniendo el color amarillo en el semáforo epidemiológico, y han advertido que regresar a los colores naranja o inclusive rojo en el semáforo pues repercutiría en la economía, es decir, volverían a cerrar las actividades económicas. Entonces, por eso se recalca mucho, como usted menciona, que estas medidas no se dejen se sigan realizando por parte de la comunidad, de los habitantes del municipio y del estado. Desde luego, Juan Morales, y en otro orden de ideas, el Congreso Estatal aprobó una reforma que permite a los dueños de placas de taxis heredar dicha concesión. Así es, fíjese que el Congreso Estatal pues aprobó una reforma en la ley de movilidad que permite a los taxistas heredar las placas que se les concedieron en esta concesión. La diputada Reina Durán celebró que no se politice el tema y que se permite y que se haga una vigilancia más estricta en el ejercicio de las labores de este gremio para que evitar abusos y en cualquier caso sancionar a los conductores que así lo merezcan. Asimismo, pues el diputado Hernán Villatodos, del grupo parlamentario del PP, se dirigió a los representantes de los taxistas, del gremio de taxistas, que estuvieron presentes en la sesión, a quienes los instó a no bajar la guardia y a seguir mejorando las condiciones del servicio que ofrecen. Esta medida ha sido polémica porque precisamente por el deficiente servicio que dan cuenta los taxistas. Hay algunos sectores que están a favor con el argumento de que al final de cuentas es un patrimonio de este sector, y otros que están en contra precisamente por el mal servicio. Es una cuestión polémica, pero bueno, ya se vive en el Congreso y a partir de ahora pues ya van a ser hereditarias estas placas. Hasta aquí la información. Y de hecho platicaba hoy justamente con un taxista, le hacía yo una observación que me he dado cuenta y no sé si coincidan ustedes, maestro Juan y la gente que nos esté viendo y escuchando, que al menos aquí en Cancún, en los taxis que me he subido últimamente a partir de esta pandemia, he notado un cambio de actitud en los operadores, o en la gran mayoría de ellos, obviamente sin conocerlos previamente, pero si antes te subías de 10 taxis
7 eran groseros o no les quedaba o no tenían cambio, lo que sea. Ahora ese dato, digamos, ha disminuido, al menos en mi percepción, como 2 de cada 10. Y es que parece ser que han visto esta oportunidad de la pandemia para cambiar ciertas cosas, porque ahora ante la necesidad, pues ahora sí les quedan todos los destinos, ahora sí tienen cambio de 500 y ahora sí te tratan con una mayor, digamos, calidad o calidez para de esta manera pues intentar que tengan un incremento mayor en sus finanzas. Pues ojalá que así sea, porque realmente ha sido durante muchos años un lastre Sí. en ese manejo. Y bueno, yo en lo personal pienso en algo que me llama la atención. ¿Sabrá el Congreso del Estado de Quintana Roo la trascendencia de lo que están haciendo? Y lo digo por lo siguiente, porque si las concesiones, que es un derecho del Estado que permite que los particulares amplíen su esfera de derechos, si las concesiones son heredables, entonces quien tenga la concesión, porque no pueden tener la propiedad, pues son bienes de dominio público, quien tenga la concesión de una playa, pues la puede heredar. ¿Y en dónde queda cuando de pronto el gobierno decide quitarlo? Ahí habrá mucho que escribir, que estudiar y que analizar. Sí, al final de cuentas, como bien menciona, es un reto para esto. Se abren otras puertas por ahí que bien menciona, porque entonces en este caso sería más difícil sancionar a los conductores que caigan en conductas no apropiadas para el servicio. Y pues bueno, nada más mencionar que según los legisladores, esta medida beneficia a 20,000 familias de los taxistas de todo el estado. Se calcula que por lo menos aquí en Cancún, que es el municipio con más población en el estado, hay alrededor de 8,000 taxistas, y entonces pues bueno, se estará viendo si se mejora este servicio, porque precisamente durante la sesión los llamados eran a mejorar el servicio. Así es, Juan, pues agradecemos tu reporte. Saludos, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. 20,000 familias, y yo creo que sí saben lo que hacen. Tan es así por esta cantidad de personas, que al final sabemos que el tema del sindicato de taxistas y todo eso pues siempre va ligado a la política, y el hecho de por ahí echarles la mano y todo pues va relacionado en una futura votación, obviamente pensando en los comicios. Así que pues veremos qué sucede, porque coincido, esto de los taxis, al menos aquí en Cancún, ha sido un dolor de producto de gallina de muchos años, en los que la gente pues está cansada de que no se dé el servicio como se debe, y luego con la entrada de Uber o no entrada de Uber pues también se ha generado este conflicto, ¿no? Yo creo, y ojalá nos escuche alguien de los taxistas y alguien de Uber, valdría la pena conocer la opinión de ellos, porque a veces ha estado un poco cerrado esto y no ha habido acceso para que nos puedan hablar en público. Yo los invito, si alguien de ellos se puede poner en contacto, y que nos platiquen de estos temas, tanto de Uber como de los líderes del sindicato de taxistas. Sí, que de repente, por supuesto, ellos también tienen una opinión propia, porque bueno, son los que se encuentran justamente dentro pues de este problema o de este conflicto que se ha generado a lo largo de estos años, ¿no? Claro, y además un conflicto que tiene repercusiones en la sociedad y en las familias y en muchos aspectos. Pues vámonos con más información. Regresamos a la zona sur del estado, o vámonos a la zona sur del estado con Eugenio Pacheco, y es que han aumentado el número de negocios informales en esta pandemia, y además de que cientos de licencias de funcionamiento pues simplemente no han sido recogidas. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yoshimar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, al Marco Solón también ahí en cabina. Aquí esto lo dio a conocer el director de Economía Social en el Ayuntamiento de Hombre Blanco, Rubén Sánchez Aldana, quien dice que de enero a marzo, que son los meses en que debe hacerse, se tramitaron hasta 450 licencias de funcionamiento que no fueron recogidas por los propietarios de algunos establecimientos o pequeños negocios aquí en el municipio capitalino. Refiere que esto es una señal de que al menos ese número de negocios es precisamente el que no ha abierto o ya no reabrirá después de la pandemia. Señala que ha bajado desde luego el trámite de las licencias de funcionamiento, captaban alrededor de entre 30 y 50 al mes. Hoy en día únicamente hacen 1 o 5 de manera mensual de abril a agosto, que es lo que ha durado estos efectos negativos de la pandemia.
dice que van a hacer un barrido central para pues conocer de manera más puntual cuál es la situación actual de la economía y los negocios aquí en el estado, o más bien en esta parte del estado, en el municipio de Otompe Blanco. Dice que tienen como base la estadística del censo económico que realizó el INEGI y se van a apoyar en la Universidad de Quintana Roo para poder conocer cuál es la situación entonces económica aquí en la capital. Por lo pronto, esa es la base. Hay 450 licencias de funcionamiento que se tramitaron, pero que fueron abandonadas en la tesorería del municipio por no reabrir. Desde luego dice que estos negocios están trabajando de manera esporádica en la informalidad, muchas veces desde los domicilios de los propietarios. Así es, y este tema, bueno, obviamente va ligado, como mencionabas, el tema de la pandemia, a esta situación en donde muchos negocios ya no han podido reabrir sus puertas a pesar de que ya estamos en color amarillo. Algunos a lo mejor lo pudieron hacer en su momento en el color naranja, pero ante esta situación que ha sido complicada durante meses, es muy complicado, maestro, sostener negocios de repente pues con tanto personal, ¿no? Con tanto dinero que hay que repartir, además de los gastos propios de cada negocio. Y por otro lado, muchos también han aprovechado entonces por irse a lo informal para entonces, sin tener que pagar ciertas cosas, empezar de cero o empezar, digamos, con menos empleados y de esta manera intentar ir creciendo poco a poco. Ayer precisamente en una entrevista que tuvimos con el señor Eloy Peniche nos platicaba, el líder de los empresarios, que en ocasiones también el otro tema es que piden demasiados requisitos, es tan tardado hacer este tipo de trámites que finalmente la gente termina no echando a andar sus negocios o haciéndolo, como acaba de mencionar Eugenio Pacheco, haciéndolo en la informalidad. Así es. Eugenio, ¿y estas licencias que no se han recogido, digamos, tienen alguna caducidad o son por el año completo como al momento de sacarlas? Es por el año completo. De hecho, estas licencias de funcionamiento de Yoshima están listas. Ya se cumplieron los requisitos, se aprobaron y desde luego están solamente para ser de alguna manera recibidas porque las tramitó. Sin embargo, dice que bueno, los negocios no están abiertos en este momento y la gente, pues precisamente por lo que comentaban, la difícil situación económica, el pago de empleados, ya viene el pago de aguinaldos, de prestaciones de fin de año, pues prefieren ya no abrir sus negocios para no tener que enfrentar esas obligaciones en muchos casos. Pues ahí está la situación, veremos si logran acudir al menos pues algunos de estos 450 negocios, ¿no?, que están ahí a la deriva, ya sea porque cerraron o porque simplemente pues no han ido justamente a ir por su licencia de funcionamiento, que como dice Eugenio, pues ya están listas, maestro. Sí, desde luego. Y bueno, por otro lado, Eugenio Pacheco, ¿qué nos dice respecto a que se trasladan los cuerpos de bomberos a Protección Civil para mejorar los mejores auxilios, para tener mejores auxilios, que es una petición de diputados? Así es, maestro. Se trata de una petición del coordinador general de Protección Civil en Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega, quien, bueno, pues nos comenta que desde la legislatura pasada presentó ante la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil una solicitud para reformar la ley en la materia. Piden que dentro de ellos incluya, desde luego, un mayor presupuesto. Esto para poder atender y absorber y atender las facultades de los cuerpos de bomberos en los 11 municipios. Dicen que hoy en día pues enfrentan carencias de equipamiento, así como de capacitación. Recientemente falleció un joven a causa de que los bomberos no pudieron ingresar rápidamente a un domicilio que se incendió para poder rescatarlo. Fue una lamentable pérdida humana y eso sirve pues para reforzar la petición del coordinador de Protección Civil hacia los diputados actuales para que se retome esta propuesta, se revise y desde luego se dé mayores facultades a Protección Civil para que pueda prevenir y combatir desastres, ahora también con el personal de los cuerpos de bomberos incluido dentro de sus facultades.
para mejorar también, desde luego, la atención a los siniestros, a los incendios y a cualquier desastre natural que se pueda presentar en todo el territorio estatal, maestro. Es un tema interesante, Eugenio, pero también nos recuerda que Protección Civil está vinculado a la Protección Civil Nacional, y recordemos que el Fonden, que depende de Protección Civil y de la Secretaría de Gobernación, lo desaparecieron. Entonces hoy tiene que hacer esfuerzo para tener recursos suficientes. Así es, nos hablaba Adrián Martínez sobre este tema precisamente, maestro. Nos decía que efectivamente el Fonden desapareció, pero el Fonden está apunta a la atención posterior de los desastres naturales. Él habla de que el Estado haga un esfuerzo de alguna manera para tener un presupuesto suficiente y trabajar más bien el tema de la prevención y, en su caso, la reacción a los desastres naturales. En este caso, los incendios. Ya se demostró las carencias que tienen los cuerpos de bomberos. Nos decía que, por ejemplo, en el caso de Otompe Blanco, muchas veces tiene que ser la Marina o la Comisión de Agua Potable la que salga al quite con las pipas de agua para que puedan tener un abasto suficiente a la hora de combatir un incendio. Entonces dice que se debe tratar más el tema de la prevención, más que la reacción ante los desastres naturales. Por ello piden el equipamiento. Dicen que, por ejemplo, el estado de Jalisco, que es el primer lugar en este tipo de acciones de prevención, tiene un presupuesto de 170 millones de pesos al año y que cuentan con cuerpos de bomberos pues especializados para atender no solo incendios, sino hasta accidentes vehiculares cuando se les requiere, maestro. Pues una pena, Eugenio, que justamente una profesión o estas personas están dedicadas a arriesgar su vida, ¿no?, por salvar otras vidas, pues no tengan el equipamiento necesario para al menos hacerlo de una manera correcta, más segura, y que justamente la manera de arriesgar su vida también ellos se sientan protegidos de una forma u otra, que al final sabemos que en un siniestro pues nunca hay una protección sumamente eficaz, siempre estará el riesgo, sobre todo cuando son incendios mayores, pero bueno, está justamente el caso que mencionas de este joven que pierde la vida, y es ahí donde vienen las reacciones que deberían suceder por supuesto antes, ¿no?, para prevenir este tipo de situaciones. Así que veremos qué sucede. Por lo pronto ahí está el exhorto de parte de Protección Civil. Veremos si los diputados reaccionan a favor de esto, Eugenio. Aquí es, Yoshimar, nada más para contextualizar, nos dice que, por ejemplo, ningún cuerpo de bomberos en los municipios cuenta, por ejemplo, con suficientes tanques de oxígeno o con cortadoras de metal para poder ingresar a los domicilios como se requirió en este caso. Muchas veces lo hacen de manera manual o a veces con motosierras que están dirigidas más bien a madera y no a metal. Por ejemplo, en el incendio del basurero aquí en Chetumal, dicen que los bomberos no realizaron un combate correcto y se les salió de control, precisamente porque no tienen el equipo suficiente para permanecer el tiempo necesario para atenderlo, sino que tienen que entrar y salir para poder salvaguardar su respiración. Pues ahí está la información, Eugenio, te agradecemos como siempre tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Grave, porque esas instituciones como el Cuerpo de Bomberos es una institución no solo aplaudida y querida por los niños, sino es una necesidad imperiosa en toda sociedad. En toda sociedad, así es. Ojalá que se pueda mejorar el equipamiento de los bomberos aquí en Quintana Roo. Vámonos a un corte y regresamos rapidísimo aquí en Despierta Quintana Roo, segunda emisión.
te ofrece las mejores clases en línea. Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Prepárate con nosotros para tu examen Cambridge. La MAT en línea. Síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos al 983-134-26. ¡Te estamos esperando! Instituto La MAT. Querido Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, pues feliz y a tus órdenes. Eduardo, también te saludo y mando. Un placer saludarte desde la Ciudad de México. Un abrazo para todos quienes nos escuchan. Muy agradecida tu servidora por darnos la oportunidad de estar con tu auditoria. De lunes a viernes, 8:30 de la noche, El Análisis con Eduardo Osador, por Despierta TV. Hola, soy Tefi Escudero, entrenadora de Mobius CrossFit. No te pierdas toda la programación en Despierta TV. Hola, ¿qué tal Cancún? Les saluda el pistolero Medrano, peleador de 155 libras, y quiero invitarlos a que no se pierdan la programación de Despierta TV. Dale la bienvenida a tus clientes y recíbelos como se merecen. Sanitiza tu empresa hoy, pero no lo hagas con cualquiera. Hazlo con los mejores. Shell Organic, empresa certificada y avalada por la COFEPRIS, especializada en los servicios de limpieza. Nuestros productos son de la mejor calidad. Tapetes sanitizantes y nebulizaciones aplicado por el personal altamente calificado, eliminando un 99% del virus y las bacterias. Costos accesibles. Búscanos a través de Facebook como Shell Organics. No lo pienses más y pregunta sin compromiso. Productos 100% orgánicos y tecnología avanzada en un solo lugar. Somos los más eficientes y únicos en el mercado. Estamos para servirte. Llama ahora al 9983-994230. Lugar limpio y seguro, solo con Shell Organics. Regresamos aquí en Despierta Quintana Roo cuando son las 14:34 horas y tenemos en la línea a Victoria Sánchez que nos platicará respecto al uso de herramientas digitales que se han incrementado su importancia y seguramente también su precio a partir de la pandemia, lo que obligó a pequeños comercios a hacer uso de ellos. Tenemos ese señalamiento. Victoria, muy buenas noches. Don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Así es, de acuerdo con la Oficina de Publicidad Interactiva en México, la contingencia ha sido un catalizador para la innovación en todos los sectores y de marzo a la fecha las herramientas digitales han incrementado un 99%, el equivalente a 3 años de crecimiento. Esto debido a la pandemia que se ha suscitado por el coronavirus, haciendo que los pequeños comercios que precisamente no contaban con tecnología se vieran obligados a implementar distintas estrategias que respondan a las necesidades en esta nueva normalidad. Y es que precisamente el uso de estas herramientas digitales ha significado un reto para todos los minoristas o comerciantes que trabajan de manera tradicional y dependen en gran medida dependían de gran medida de la interacción cotidiana con un formato presencial. En ese sentido, don Eduardo, el director del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, Marco Antonio Bravo Fabián, señaló que finalmente la tecnología alcanzó a los diversos sectores que tuvieron que innovarse para no quedar rezagados. Y es que definitivamente señaló que cobraron una mayor importancia a las plataformas digitales que se volvieron prácticamente indispensables para la continuidad de varias actividades. Y es que en el mercado digital existe una amplia variedad de aplicaciones que permiten realizar compras en los grandes supermercados, tiendas especializadas y cadenas de autoservicio. Don Eduardo, la información.
Gracias, Vicky, pero además el tema es que hasta los restaurantes ahora ya no utilizan cartas, tienen que tener uno celular para poder utilizar las aplicaciones, y esto desde luego pues ha marcado una evolución de golpe en la tecnología en el país, en el mundo y desde luego, bueno, en Quintana Roo. Completamente de acuerdo, Eduardo. Ahora los famosos códigos QR y los menús interactivos son los que están promocionándose. Precisamente, aparte de lo que comentaba, es avance que tuvieron este paso que tuvieron que dar tanto comerciantes, empresarios, restauranteros, hoteleros para poder estar a la par con la tecnología, adaptarse a la nueva normalidad y ofrecer un nuevo producto a todos sus cuentavientes o a sus proveedores y demás. Y el tema va vinculado a otro más, Vicky, que es el caso de muchas empresas que están utilizando aplicaciones piratas. Y esto yo recuerdo que hace algunos años también se volvió un problema porque empezaron a hacer auditorías a quienes utilizaban programas piratas, y en el caso de Quintana Roo se encontraron muchos casos de esa naturaleza. Sí, aquí la recomendación sería que evidentemente se cercioren que las páginas a donde están ingresando o donde están adquiriendo una compra, en caso de las compras por internet, que sean los sitios adecuados. En caso de los restaurantes, pues precisamente ellos deben de tener una seguridad dentro de las plataformas que están utilizando, precisamente para salvaguardar la integridad de sus comensales, en el caso de que sean los restaurantes. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que el tema de las herramientas digitales pues ha disparado totalmente, tanto a favor como en contra. Cada quien, dependiendo cómo la ha sabido utilizar, pues ha sido a favor de su negocio o no. El tema es que ya estamos en un mundo totalmente digital. El mismo municipio de Benito Juárez sacó esta aplicación, ¿no?, de ICUN, donde pues ya puedes tú desde ahí hacer tus diversos trámites sin necesidad de ir hasta el Palacio Municipal. Y entonces cada vez más las empresas se empiezan a integrar o a ingresar a este mundo de lo digital para ya de una vez por todas dejar el tema del papeleo, de la burocracia o de cualquier situación y hacerlo mucho más ágil, que también esto obviamente se presta a otras cosas negativas como los fraudes o cualquier otra situación. Incluso usted mencionaba lo de las aplicaciones piratas. Nos alcanzó el destino cuando menos nos imaginábamos, y en realidad todos hemos tenido que adaptarlos a esta nueva condición y nos está haciendo que todos entremos. Lo que pasa es que hay zonas rurales donde habría que plantear cómo está quedando esa situación y cómo están quedando pues quienes viven en zonas rurales que se adapten a este nuevo esquema de vida. Y bueno, pues tenemos que aceptarlo, todos estamos cambiando en ese sentido. Así es, pues ahí está la situación que se vive con el tema de las herramientas digitales. Vamos a platicar del desfile antes de ir con nuestro siguiente reportero. El desfile que se llevó a cabo en la Ciudad de México justamente en este día. Bueno, alusivo por supuesto al tema de la independencia y del desfile militar hoy, como se hace cada año, y que bueno, ahí estuvieron presentes también las autoridades federales. Sí, lo novedoso fue que no fue desde el Palacio Nacional, sino fue en un templete que se improvisó o se puso al pie de Palacio Nacional, y antes de ellos fue, yo creo que esa fue la razón, se premió a algunos médicos precisamente que tuvieron que ver con el tema del COVID, y esos reconocimientos que se dieron, tuvo la palabra la secretaria de Gobernación, y me llamó a mí la atención que en el templete estaba la esposa del presidente, y también quienes estaban al frente. Si ustedes ven la fotografía, no todos tienen tapabocas, no todos tienen cubrebocas, y esto, bueno, pues vuelve a ser sintomático, ¿no? Es un mensaje al final de cuentas. Sí. Pero fue un desfile sin público. Es un desfile que emociona mucho a los niños cada año, pero en esta ocasión pues habrá que verlo, y tuvieron que verlo desde sus hogares
a través de la televisión. A través de la televisión y las redes sociales, e incluso durante este tradicional desfile, también el gobierno mexicano reconoció el gran esfuerzo y sacrificio del sector salud, y es que alrededor de 58 médicos y enfermeras fueron galardonados con la condecoración Miguel Hidalgo en 3 de los 4 grados establecidos. Ahí estamos viendo las imágenes de estos pues héroes, por supuesto, que han estado en la primera línea de esta pandemia, mientras que el grado de placa fue entregado a los hospitales que han contribuido a la lucha contra el famoso ya llamado coronavirus. Así que pues enhorabuena para ellos. También aquí en Benito Juárez, la presidenta municipal también entregó reconocimientos, también con esta gran labor que se ha hecho, por supuesto, aquí en este destino turístico, en donde bueno, poco a poco se ha ido recuperando. Mencionaba la presidenta municipal que es reconocer la gran labor que hacen todos los días el personal médico y de salud en la lucha contra el COVID-19, y por eso reconocen su entrega y pasión por cuidar al prójimo con la colocación de una placa que recordará a todos los cancunenses pues de esta lucha que se hizo, y que por supuesto hay que rendirle un honor, por supuesto, y reconocerle a todos esos médicos, enfermeras, a todo el sector salud que ha estado presente, y que bueno, incluso aquellos que lamentablemente tuvieron que perder la vida en esta lucha constante. Exactamente, ese es el tema, que yo no lo vi en el reconocimiento que se dio por parte del gobierno. ¿Dónde están las cifras, los números de aquellos médicos que por no tener el equipo necesario para hacer frente a ello, no están apareciendo o no se sabe de ellos? Ellos también no solamente estuvieron trabajando, sino prácticamente ofrendaron sus vidas. Así es, pues ahí está lo que se vivió en la Ciudad de México, y pues también aquí en Benito Juárez con este reconocimiento luego del desfile que se realizó, el tradicional desfile del 16 de septiembre, también de nueva cuenta pues sin presencia de ciudadanos, con el objetivo pues de evitar la propagación del coronavirus. Vámonos ahora hasta Cozumel, maestro, con Jorge Cupul, porque ya pues los carniceros reportaron buenas ventas por la noche del grito de México, de la independencia de México en sus hogares. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días, Josmar, así es, un respiro para estos tablajeros que ya tenían un buen rato que no vendían nada, estaban a un 20% en las ventas, lo que había afectado su economía de estos carniceros. Sin embargo, tan solo el día de ayer llegaron a un 50%, Josmar, y es derivado a que la gente compró el producto para poder festejar desde su casa el grito de independencia con el famoso pozole. Tú lo sabes que todos los mexicanos estamos y degustamos este platillo mexicano, esta comida que, bueno, es muy riquísima y, bueno, ayudó a estos carniceros a tener buenas ventas. Es lo que nos comentó el secretario general del sindicato de la Unión de Carniceros aquí en Cozumel, Wilber Álvarez, que está muy contento. Este carnicero Willy, el carnicero Willy solamente vende carne de res. Sin embargo, nos dijo a los otros compañeros les fue bien, tuvieron un 50% en las ventas, lo que no habíamos tenido hace más de 6 meses con esta entrada de la pandemia, Josmar. Son buenas noticias, es un buen punto para la reactivación económica aquí en Cozumel. Pues enhorabuena, Jorge, la verdad siempre es un gusto escucharte. Y bueno, pues ahí está la situación con los carniceros, que obviamente, pues como menciona Jorge Cupul, con este tema de la cena, pues alusiva al grito de la independencia, obviamente mucha gente compra carne para hacer pues el pozolito, tostaditas de pata, o bueno, ahora sí que cada familia tiene sus propios platillos, pero el pozole es lo que más se consume, y pues obviamente las carnicerías pues se saborearon las ventas que no tenían desde hace algunos meses. Y déjame comentarte, bueno, aparte del pozolito, las costillas, que también un servidor estuvo preparando unas costillas allá para la familia. Déjame comentarte, Josmar, que te estoy adelantando esto para el noticiero, para la siguiente emisión, de que está preocupado el personal del ISSSTE. Este es un tema que estamos investigando, porque el 30 de septiembre se vence el convenio que tenían los doctores que estaban asignados, el personal de enfermería y doctores que estaban asignados a esa área de COVID. Entonces están preocupados para ver si se va a renovar o no este convenio, y si no se renueva, déjame comentarte que están muy alarmados y asustados. De eso estaremos hablando en la siguiente emisión, Josmar.
Así es, mañana tempranito platicaremos sobre ese tema más a fondo, pero sí, como ya tú mencionas, se termina este plazo o este contrato que tenían las personas que estaban en el área de COVID allá en el ISSSTE de Cozumel, y bueno, ahora la preocupación es, ¿se les va a renovar? ¿Qué va a pasar? Digo, es cierto que el tema de los contagios se ha disminuido, Jorge, pero obviamente no podemos echarnos a la cama y a dormir y esperar que no pueda pasar algo, y entonces sí, de repente ya cuando estén de nueva cuenta un rebrote que digo, tocó madera, pero si llega a suceder, ¿qué va a pasar con esos médicos, con esas enfermeras que estaban justamente dedicadas a ese sector? Así es, y en cuestión de contagios aquí en Cozumel, ya lo ha dicho la autoridad, es el número de contagios 1.4. Cada persona puede contagiar a 1.4 otra persona. Está bajando, pero hay que bajar la guardia, así como bien menciona Josmar, y estaremos platicando de este tema en la siguiente emisión. Así es, Jorge, te agradecemos tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí está el reporte de Jorge Cupul con el tema de las carnicerías y bueno, también el tema de los médicos y enfermeras que pues parece ser que se les acaba ya el contrato para estar en el área COVID. Son del área del ISSSTE, ¿no? Y yo creo que las cosas del ISSSTE van de cabeza, quién sabe cuánto se vayan a tardar en regularizarlos, a ver si despierta al respecto y se pone las pilas el director general Luis Antonio Ramírez. Pues veremos, porque vaya que le han llovido críticas al ISSSTE durante toda esta pandemia. Y justamente hablaba Jorge de los casos de COVID y toda esta situación. Vamos a ver la actualización que se ha dado hace aproximadamente un par de horas, en donde bueno, las autoridades del sector salud ya han indicado justamente cuáles son las nuevas cifras para este día. Ahí vemos justamente los casos positivos, también los casos negativos, que son poco más de 7,600, los casos positivos que son un poco más de 11,188, y también los casos que están en estudio, por supuesto también los recuperados, 8,220, y las defunciones, lamentablemente, maestro, 1,555 ya defunciones aquí en Quintana Roo. Híjole, lamentable, pero sí esperemos que esto no vaya a significar un repunte. Creo que la autoridad está haciendo todo lo posible porque se maneje bien. Así es, pues ahí está la situación del tema del COVID-19, y vámonos ahora con Fer Rincón, nuestro reportero urbano, que se encuentra con un tema pues delicado y hasta triste, por supuesto, para informar. Ya nos platicará, por supuesto, de lo que sucedió en una colonia irregular aquí en Benito Juárez. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yosimar, maestro gozador. Bueno, pues nos encontramos aquí en la colonia de Reyes. Hace un momento se acaba de retirar la personal de la Fiscalía General del Estado aquí de la colonia de Reyes, de la tercera etapa. Es una donde se dieron los hechos, está muy pues muy hacia adentro de esta colonia. Puedo calcular que es más de 1 kilómetro, y en la carretera principal hacia donde se ubica la casa donde se dieron los hechos están alrededor de unos 500 metros. Y bueno, ahí en este lugar, lamentablemente una niña de 5 años falleció. Se sospecha de que ingirió veneno para ratas, y bueno, pues el reporte que tenemos es que los familiares habían colocado en diferentes puntos de esta palapa, habían colocado veneno para combatir lo que son estos roedores. Y bueno, lamentablemente la menor podría haber ingerido un pedazo de este veneno y bueno, comérselo, ya que refieren los familiares que la menor empezó a sentir un fuerte dolor en el abdomen. Vieron que la menor se estaba quejando mucho, llamaron a las autoridades, a los servicios de emergencia. La menor durante el dolor que sentía perdió el conocimiento, y bueno, cuando llegó la Cruz Roja a este lugar, que como les comento estaba muy escondido, muy difícil acceso, pues lamentablemente la menor falleció en ese lugar. Y bueno, pues ya el resultado de la necropsia determinarán las causas del fallecimiento repentino de esta menor. Otro dato que tenemos es que refieren los mismos familiares que días antes la menor había pues sufrido un accidente y bueno, había tenido alguna lesión interna. Sin embargo, no refieren si la llevaron o no a algún centro de salud, o si la atendió algún médico. Eso no refieren los familiares.
Sin embargo, pues ya determinará la Fiscalía General del Estado la investigación, la línea de investigación para ver cuáles fueron las causas del fallecimiento de esta niña que, bueno, consternó a las pocas casas que hay en esa zona, a los habitantes de ahí, de esa zona, Yoshimar, profesor. No, lamentable, la verdad, esta noticia, digo, al final un accidente, una niñita, ¿no?, de 5 años que termina perdiendo la vida. Por supuesto, obviamente los papás, me imagino, ¿no?, con esta pues idea de eliminar estos roedores ahí en la casa, pero bueno, siempre teniendo a alguien tan pequeño, siempre está ese riesgo, ¿no?, de que exista, de que pueda ingerir cualquier cosa y metérselo en la boca. Y bueno, pues lamentablemente sucede este caso, digo, tratando o pensando que se trata de esta situación, ya como lo mencionabas, Fer, esperemos a que se haga la famosa necropsia para saber cuáles son los resultados y entonces tener datos más tangibles o más claros de esta situación, pero por lo pronto, por supuesto, lamentable la pérdida de vida de esta niña. Aquí ya el Ministerio Público determinará cuáles son las investigaciones a seguir o la línea de investigación de acuerdo a los resultados de la necropsia, lo que arroje, y bueno, pues determinará si la niña pues ingirió o no el veneno, o si fue alguna otra situación, como la que refieren que había tenido un accidente 2 días antes y que, bueno, había tenido algunas lesiones. Y bueno, pues ya se determinarán cuál es la línea de investigación. Pues lamentable y triste noticia, Fernando Rincón. Yo creo que en su acervo de vida profesional como reportero, estas son de las noticias más tristes y dolorosas que nos toca como periodistas vivir y transmitir. Lamentablemente sí, cuando se tratan de menores de edad es muy triste y muy pues muy lamentable, y bueno, que de alguna forma lo sientes porque, bueno, pues son niños que son inocentes, no tienen no perciben el riesgo, el peligro, y bueno, pues sí es algo que te causa algún sentimiento, ¿no?, cuando estás cubriendo esta información. Y bueno, pues han sido muchos los casos que hemos visto a lo largo de 20 años de estar como reportero policíaco. Pues ahí está la situación, maestro. Fer, bueno, agradecemos por supuesto el reporte y esperemos el seguimiento para mañana para saber qué sucede con este caso, Fer. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está la situación, maestro. Ojalá, habrá que esperar porque también se puede dar el caso de que el tema del veneno sea una situación nada más para tapar lo que a lo mejor sí pudo haber ocurrido, algún otro descuido, alguna otra situación en donde los papás pues tengan miedo de dar a conocer lo que en verdad pasó. Entonces hay que esperar a que se haga la necropsia, sea como sea, pues al final es una vida de una pequeñita que se pierde y que, bueno, por supuesto se lamenta. Y que la moraleja es que tengamos mucho cuidado con los niños, hay que cuidarlos más de lo que nosotros pensamos. Así es, pues ahí está la información de Fer Rincón. Es momento también de regresar a la zona sur del estado para platicar, por supuesto, con Ángel del Ángel, y es que lo decíamos ya con, me parece que fue Eugenio Pacheco en el tema de este joven que pierde la vida en un incendio, y bueno, a raíz de eso también se han dado otras situaciones que se están investigando, que están poniendo mayor atención. Como se dice, una vez caído el niño al pozo, pues se tapa, ¿no? Entonces ahora parece ser que así reaccionan las autoridades. Veremos qué es lo que sucede y qué es lo que nos tiene que platicar Ángel del Ángel, que ya está listo en la línea telefónica. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yoshimar? Muy buenas tardes, maestro. Saludos en esta tarde ya de miércoles, fuerte al calorcito y con información, por supuesto. Pues platícanos, Ángel, de esta situación derivado de los incendios provocados, en donde se ha perdido incluso la vida de un joven. Pues ya las autoridades están realizando recorridos y haciendo investigaciones. Sí, fíjate que lo que están haciendo las autoridades en este momento, y de acuerdo con la información que nos hacen llegar algunos mandos de la Policía Quintana Roo, es que están coadyuvando aparentemente con la investigación que está realizando la autoridad a la que le compete en realidad la investigación, en este caso a la Policía Ministerial, a la Fiscalía General del Estado, porque hay que recordar que se han dado algunos casos de incendio, algunos ya comprobados que fueron dolosos, otros más que se mantiene la fuerte sospecha, en los que incluso ha perdido la vida un joven de 22 años de edad, en el caso que se registró a principios de esta semana, los primeros minutos incluso de esta semana, en la colonia
Payo Obispo. Derivado de ello, bueno, pues las fuentes nos señalaron que los elementos policiales tienen como consigna visitar las gasolinerías en el sur de la entidad para ir informando, ir preguntando más que nada a los encargados, a los gerentes y a los mismos empleados sobre personas que vayan comprando combustible en recipientes, en galones, en bidones. Entonces, las autoridades están realizando esta búsqueda y esta situación para conocer si personas sospechosas en un momento dado son recurrentes a comprar el combustible que en su momento, pues hay que señalarlo, en muchos de los casos de las gasolinerías no están vendiendo por cuestiones de seguridad el combustible en bidones. Incluso los trabajadores señalaron que en primer caso, pues muchos compran así para motosierras, para vehículos que quedaron varados sin combustible, o motocicletas o automóviles, o para cualquier otra cuestión, también sobre todo trabajadores del campo. Sin embargo, que van a tener pendientes a todos aquellos que parezcan sospechosos, que tengan cara de malandros prácticamente y estén comprando la gasolina, para realizar cualquier tipo de acto. Las autoridades también acudieron a otras estaciones de servicio, pero también ahí les informaron que, bueno, pues es muy difícil, sobre todo cuando atienden una cantidad, pues hablaron ellos de un promedio de 1,000 personas diarias que acuden por turno, entonces es muy complicado conocer cuántos de ellos se ven sospechosos, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, pues ahí van las autoridades realizando esta labor. Insisto, ellos no son la labor de investigación, no es su función investigar. Sin embargo, están coadyuvando con los trabajos que realiza la Fiscalía General del Estado, que ya informó incluso que ha iniciado una carpeta de investigación y está realizando estos trabajos para conocer, en primer caso, si el fuego donde murió este joven fue provocado, y en segundo, pues para dar con los responsables. Así es, Ángel, pues una situación, como le decíamos, que debió atenderse, por supuesto, desde mucho antes, pero bueno, ojalá que esta situación, que las autoridades pongan mucha atención, porque bueno, ya se ha cobrado la vida, y además de los pérdidas materiales, ¿no, Ángel?, que se han dado a raíz de todos esos incendios, y que por supuesto no hay que perder de vista, no solamente es el tema de las defunciones que pudiera haber, por supuesto que son más importantes, pero también el tema de estas pérdidas materiales que se dan y que de repente no hay culpables o no hay nadie que se haga cargo de ellas. Sí, vaya, estamos hablando de que en el transcurso de este año se han quemado, yo le calculo 19, 20 carros en este 2020 que estamos avanzando, y hasta el momento, bueno, pues no se ha informado sobre alguna persona que haya sido detenida y llevada a juicio por un caso similar. En muchas ocasiones se da porque no existe la denuncia correspondiente, porque las personas optan por dejarlo así, y en otras porque simple y sencillamente no se logra dar con ellos. Efectivamente, no solamente, bueno, pues esta pérdida humana que lamentablemente se registró a principios de esta semana fue algo así como la gota que derramó el vaso de una serie de pérdidas patrimoniales que han surgido no solamente en este 2020, sino que vienen como de 3 años para acá, realizándose. Entonces, bueno, pues tienen mucho trabajo las autoridades preventivas y las autoridades de investigación. Son temas siempre que impactan a la sociedad y que, bueno, pues ahí la autoridad tiene mucho que hacer. Definitivamente, maestro, la autoridad tendrá que realizar no solamente la investigación, sino también la prevención, que es importante, porque no se trata de trabajar de manera reactiva, sino de manera preventiva para evitarlo. Totalmente. Ángel, pues estamos llegando prácticamente al final de este espacio noticioso. Vamos a continuar en redes sociales, por supuesto. Nos despedimos de Radio Bahía, el 99.7, a toda la gente que nos está escuchando allá en Belice y en la zona sur del estado. Agradecemos, por supuesto, su preferencia y los esperamos mañana con la primera emisión de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Por supuesto, no se pierde la programación de Despierta Quintana Roo. Por lo pronto, pues continuamos aquí a través de las redes sociales. Ángel, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que suceda con estas investigaciones y veremos de qué manera las autoridades resuelven a favor este tema que empieza a complicarse, y es que el tema de incendios, ya sea de vehículos, de basurero, forestales o de casas incluso, pues ha sido un tema de preocupación este año, como lo mencionabas allá en Chetumal. Sí, de mucha preocupación, no solamente para las autoridades, sino sobre todo para los mismos vecinos, ¿no? Muchos de ellos han informado cuando sucede algo así,
que, bueno, pues ellos no tienen problema con nadie, no le deben a nadie, sin embargo aparece su vehículo incendiado, entonces pareciera ser que aquellas personas, los pirómanos, los incendiarios, pues lo están haciendo por el puro gusto. Entonces esto ya es preocupante porque ya no es un acto de venganza o de manera personal, sino cuando se trata de un acto de gusto, de pandillerismo, de vandalismo, entonces ya preocupa porque puede abarcar o puede afectar a cualquiera de los ciudadanos. Y sobre todo, Ángel del Ángel, que este tipo de cosas se contagian, son imitadas por otras pandillas y de pronto se vuelve una competencia y quien está en medio es el ciudadano. Yo creo que, como dices acertadamente, debe de investigarse a profundidad y deben de estar atentos, lo mismo la sociedad, para cualquier sospecha poder identificarlos, porque es muy grave. Definitivamente, maestro, estoy de acuerdo con él. Muchas gracias, Ángel, por tu reporte. Gracias, Saludos. que coma muy sabroso. Gracias, maestro, gracias. A ver qué nos toca ahorita comer. Aprovecho para ustedes también y nos escuchamos mañana temprano. Qué envidia, la cochinita y el lechoncito ahí en el mercado de la Héroes. Imaginen nada más. Pero ese es en la mañana. Así es, la cochinita con su cebollita morada y su chile habanero picadito. Hay que irse a Calderitas a comer un buen pescado, algo de mariscos. El tiempo lo amerita, el tiempo lo amerita. Y una cervecita. Como debe ser, maestro. Ya, muy bien. El maestro con aroma a viernes, ya, ¿no? Este viernes. Estamos como día de asueto, se vale, se permite. Aparte estamos todavía celebrando a México, así que, pues, ¿por qué no? Ángel, te agradecemos. Estaremos pendientes mañana con la información. Muy buenas tardes, Yoshi. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes. Pues ahí está la información desde la zona sur del estado con Ángel del Ángel. Y bueno, continuamos, por supuesto, y iremos también con Gonzalo Hermosillo también a la zona sur, porque trae un tema también muy interesante que hay que platicar y que, por supuesto, está también causando polémica, como han sido, maestro, estas investigaciones de Gonzalo Hermosillo, que de repente empieza a investigar, empieza a rascar, empieza a encontrar documentos, empieza a encontrar documentos que están ahí, están disponibles para todo el público, y de repente pues empiezan a notar ciertas situaciones extrañas que no todos ven y que, bueno, que por supuesto dejan mal paradas a ciertas autoridades. Desde luego es un periodista de investigación, siempre lo hemos dicho, y muy reconocido desde hace muchos años. Así estamos intentando enlazar justamente la llamada con Gonzalo Hermosillo. Por supuesto, también decirle a toda la gente que no se pierda la programación de Despierta TV. Más tarde tendremos a Palomo, por supuesto, a José Luis Palomo con un tipo noti en punto de las 6 de la tarde. Y maestro, hoy también su análisis a las 8:30 de la noche. Sí, hoy vamos a hablar precisamente con un economista reconocido que nos va a hablar sobre las repercusiones de algunas de las medidas que están tomando, y sobre todo yo le voy a preguntar, en realidad, la rifa del avión o no rifa del avión, ¿qué repercusiones tiene políticas, económicas? ¿Valió sociales, la pena venderlo? Sociales, todo esto nos va a platicar de ello el economista Carlos Díaz de Luna. Pues ahí está, para que hoy no se pierda el programa en punto de las 8:30 de la noche, aproximadamente 8:30, 8:35, en lo que inicia la transmisión, para que usted no se lo pierda a través de Despierta Quintana Roo, el maestro Eduardo Sadot, y bueno, por supuesto, como les decía, toda la programación de Despierta TV. También recuerde que tenemos nuestra página web www.despiertaquintanarronoticias.com.mx. Ahí muy puntualmente están subiendo las notas. Un saludo, por supuesto, también a Marquitos, que también siempre nos ayuda con ese tema. Y bueno, ya tenemos en línea telefónica a Gonzalo Hermosillo. Le platicábamos, él nos va a hablar sobre el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, quien contrató una pollería para hacer obra pública. Así que platícanos de esto, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarte, Joshua. Y efectivamente, la verdad es de que es inexplicable cómo el alcalde de Felipe Carrillo Puerto, conocido como el famoso Chacmé, José Esquivel, haya contratado una pollería ubicada en el estado de Puebla para la realización de una obra pública. De acuerdo a documental o a documentos que están ahora en nuestro poder, se puede comprobar que esta empresa está domiciliada en donde opera una pollería en el estado de Puebla. Lo cierto y lo raro de esto, yo sé, es que se pagaron poco más de 4 millones de pesos a esta empresa para la realización de una obra pública en una de las comunidades de Felipe Carrillo Puerto.
Lamentablemente esta empresa está domiciliada en el estado de Puebla, y ahí es donde opera. Estos documentos que podemos mostrar, pues ahora sí que indican que este negocio nada tiene que ver con la construcción, y lejos de esto, bueno, pues se ve a todas luces que es un contrato amañado como tantos que operan justamente allá en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Llosa. Así es, pues un tema que está pues más claro que ni el agua, ¿no? La verdad es que ahí siempre hay cosas extrañas cuando sucede ese tipo de cosas. Por supuesto, habría que esperar alguna reacción de las autoridades, pero al final han sido ya varios los señalamientos, y las autoridades pareciera que se hacen de la vista gorda. Por lo pronto, 4 millones de pesos, un poco más de lo que mencionabas, de obra pública, pero en un domicilio o en un negocio ubicado en Puebla que es una pollería. Entonces, por supuesto, pues esto desde luego resalta en una situación que parece ser irregular. Efectivamente, yo sé, mira, el contrato que obra en nuestro poder es el marcado como OP-FCP 19LP 26-2019, y el monto exacto por el que se pagó a Construcciones de Techo Firme de Lámina Metálica, ese es el concepto de obra, se le paga a este señor José Pino Suárez, domiciliado, te digo, allá en ese estado, y por este concepto se pagaron 4.174.197 pesos con 36 centavos. Este es el contrato específico, y bueno, las características de la lámina, el grosor y toda una serie de situaciones que deberían de ser contempladas en el contrato, pues a todas luces no se cumplieron. Lo cierto es que, como tú atinadamente comentas, nosotros hemos estado publicando toda esta serie de pillerías, y la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado parece que siguen en un letargo eterno, José. Así es, pues esperemos ver qué sucede en esta situación, y por supuesto, como siempre, agradecer estas investigaciones, Gonzalo, y bueno, poniendo en jaque a las autoridades, y ahora pues en este caso apuntando hacia el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto. Gonzalo, pues buenas tardes. Ahí está expuesto el tema, y algo que llama la atención y que bueno, se corre tras los pasillos del municipio de Felipe Carrillo Puerto, es que esta empresa pudiera estar ligada a el polémico Juan Melquiades Vergara, quien fue el secretario de Hacienda en el estado, y bueno, es originario justamente de Huachinango, Puebla, de donde incluso intentó ser alcalde, y que por cierto, uno de los municipios con mayor actividad de los huachicoleros. Juan Vergara, tú recordarás, bueno, nació en ese municipio de Huachinango, Puebla, y es exactamente donde se encuentra esta empresa domiciliaria y donde aparece una pollería. ¿Casualidades de la vida o casualidades de la política? Pero en política, como dijeran los expertos, no existen las casualidades, José. Pues te saluda Eduardo Sadot, Gonzalo Hermosillo, y siempre investigaciones muy profundas y muy acertadas, sobre todo porque aquí que no reaccione la Secretaría de la Contraloría y tampoco reaccione la Auditoría Superior, pues es un tema que llama la atención. Llama la atención, Eduardo, y pareciera que se convierten en cómplices. Hay que recordar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla justamente eso, que se convierten en cómplices solidarios cuando se dan o se dejan pasar por alto este tipo de anomalías, porque ahí está comprobado, Eduardo, que una empresa constructora domiciliada en Huachinango, Puebla, de donde es originario Juan Vergara, y aparece una pollería, esto no tiene nada que ver. Y una empresa que factura más de 4 millones de pesos en una obra, pues se supone que por lo menos debería tener unas oficinas pues dignas y acorde al corte de la empresa. Pues así la situación, Gonzalo, estaremos al pendiente de ver si la autoridad se digna a dar alguna declaración o si te logran contestar la llamada para saber cuál es su postura. Por lo pronto te agradecemos el reporte, que tengas una excelente tarde, Gonzalo. Igualmente para ustedes, un saludo, Eduardo, un saludo, Yosa. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Maestro, pues llegamos prácticamente al final de este espacio. Pues sí, muchas gracias, Yosimar, y al auditorio de Despierta Quintana Roo. Les decimos
Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea el caso, porque parece que la resaca del día de ayer nos movió los horarios a muchos. Muchos apenas se van levantando, por supuesto, luego de las fiestas de ayer, de anoche. Bueno, pues por supuesto invitarlos a que se queden aquí en la programación de Despierta TV. Viene José Luis Palomo con un tipo noti y con toda esta juventud que tiene y esta energía, por supuesto, para traerles lo mejor, no solamente de las noticias, sino temas de mucho interés y de una forma diferente para que usted escuche y se entretenga con este talento que tiene nuestro compañero José Luis Palomo. Y por supuesto a nombre de toda la producción, a nombre de Carla Chacín, por supuesto también a nombre de Alan Pluma, así como Checo, Jesús y todos los que conforman este espacio, también a nombre del maestro Eduardo Sador, les damos las gracias por haber estado en esta emisión. Lo esperamos mañana con más información en punto de las 7 de la mañana.